Presupuesto es un instrumento de planeación financiera en el cual se programan ingresos y gastos y a su vez se desagregan en ingresos en grupos y fuentes y gastos en rubros e inversiones para una vigencia fiscal. Este presupuesto está soportado bajo el Decreto 4791 en su artículo 7 y el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuestos. Para realizar de forma adecuada este presupuesto es necesario tener en cuenta unos principios dentro de los cuales tenemos. Principio de anualidad. Es el periodo fiscal que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Planificación. Estos presupuestos deben de estar orientados a los objetivos propuestos por las autoridades competentes y deben guardar concordancia con el POAI, el Plan Operativo Anual de Inversión. Universalidad. Debe tener en cuenta en el presupuesto la totalidad de ingresos y gastos en la vigencia fiscal. Unidad de caja. Se refiere al pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto. Programación integral. Manifiesta que todo programa presupuestal debe cumplir simultáneamente los gastos de inversión y funcionamiento, de acuerdo a los procesos y normas legales vigentes. Especialización. Es la elaboración detallada y específica del presupuesto y hace énfasis en la ejecución estricta para la cual fueron programadas. Inembargabilidad. Cualquier demanda en contra de este instrumento público se orienta por lo contemplado en el Código Contencioso Administrativo. Homeostasis presupuestal. Debe tener en cuenta que con el crecimiento del presupuesto institucional debe guardar concordancia con el crecimiento económico, de tal manera que no genere desfases teóricos al ser confrontado con la realidad. Conformación del presupuesto. Como anteriormente habíamos hablado, el presupuesto se divide en ingresos y gastos. Los ingresos se subdividen en operacionales. Son ingresos percibidos por concesión de silletería, salones, ingresos por explotación de bienes o productos. Transferencias de recursos públicos. Son dineros que llegan por medio de transferencias, pueden ser nacionales, departamentales o municipales. Aquí encontramos los dineros de Bienvenidos a Clase y COMPES. Recursos de capital. En estos recursos están los dineros provenientes de recursos del balance, rendimiento financiero, donaciones, etc. Recordemos que antes de elaborar el presupuesto de gastos se debe realizar el Plan Operativo Anual de Inversión, el POAI. Presupuesto de gastos. Se divide en dos grupos, gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Y a su vez los gastos de funcionamiento se subdividen en gastos de personal y gastos generales. En los gastos de personal encontramos los gastos de jornales, servicios técnicos y honorarios. Estos gastos son esporádicos y por corto tiempo. Los gastos generales son aquellos gastos por adquisición de bienes y servicios de la canasta educativa. Los gastos de inversión. En este grupo se registran los gastos provenientes de recursos de la media y la de proyectos productivos. Disposiciones generales del presupuesto. Es un documento el cual contiene las reglas de ejecución del presupuesto. Este documento se debe presentar con los presupuestos de ingresos y de gastos al Consejo Directivo antes del periodo fiscal y debe ser elaborado por el rector o director rural. Preparación del presupuesto. Se debe tener en cuenta 4 pasos para la preparación del presupuesto. El primero es la programación. En este paso se elabora el presupuesto de ingresos y gastos por el rector o director rural. Paso 2. Presentación. Se debe presentar el presupuesto ante el Consejo Directivo con las disposiciones anexas. Paso 3. Estudio y aprobación. El Consejo Directivo es el encargado de aprobar o no el presupuesto con sus disposiciones generales. Recordemos que el Consejo Directivo está conformado por el rector, 2 integrantes de profesores, 2 integrantes de padres de familia, un integrante del sector productivo, un exalumno y un alumno. Después de ser aprobado pasamos al cuarto y último paso, liquidación. En este paso le corresponde 100% al rector o director rural
La ejecución del presupuesto. Distribución de gastos permitidos en los fondos de servicios educativos. Esta distribución de gastos debe regirse de acuerdo a la Ley 715 del 2001, al Decreto 4791 del 2008 y a la Guía Ministerial. En la página www.finea.co estará publicado el documento con cada uno de los conceptos y normatividad. Modificaciones presupuestales. Dentro de estas modificaciones encontramos adiciones. Son dineros que ingresan al presupuesto y que no se tenían en cuenta, por lo tanto modifican el monto total. Traslados. Dineros que se trasladan en el presupuesto de gastos de un rubro a otro para cubrir los gastos inherentes a este. Disminuciones. Son dineros que se tenían presupuestados y por algún motivo no llegan. Se realiza al final del periodo para el ajuste del presupuesto. Ejecución del presupuesto. Debe de realizarse con sujeción a lo determinado en la Ley 715 del 2001, al Decreto 4791 y a las disposiciones territoriales expedidas en materia presupuestal. Realizaremos un breve ejemplo de la elaboración de presupuestos con la plantilla que maneja la Mesa Integral de Servicio Finea. En esta ocasión tenemos unos dineros pertenecientes a ingresos por conceptos de certificados y constancias 1.500.000, transferencias por COMPES de 7 millones, bienvenidos a clase de 5 millones. Igualmente tenemos unos gastos por conceptos de jornales 1 millón, materiales y suministros 4.500.000, mantenimiento de infraestructura 4 millones, impresos y publicaciones 1 millón, participación en actividades deportivas, científicas y culturales, salidas pedagógicas 3 millones, certificados y constancias por 1.500.000. Son dineros que se cancelan esporádicamente a la institución educativa, contemplado en el Decreto 4791, artículo 8, numeral 1. Transferencias por COMPES de 7 millones, bienvenidos a clase por 5 millones. Son dineros recibidos por concepto de transferencias públicas, contemplado en el Decreto 4791, artículo 8, numeral 2. Igualmente tenemos unos gastos, los cuales son jornales por 1 millón. Son remuneraciones que se realizan por actividades transitorias, efectuadas en días y no superiores a una semana, contemplado en la Guía Ministerial. Materiales y suministros 4.500.000. Es toda adquisición de bienes de consumo final, ejemplo, papelería, elementos de aseo, etc., contemplado en la Guía Ministerial, en el Decreto 4791, artículo 11, numeral 4. Mantenimiento de infraestructura, 4 millones de pesos. Son todos aquellos mantenimientos de bienes muebles e inmuebles, contemplado en el Decreto 4791, artículo 11, numeral 2. Impresos y publicaciones por 1 millón de pesos. Dentro de este concepto encontramos trabajos tipográficos, libros, sellos, etc., contemplado en la Guía Ministerial, Decreto 4791, artículo 11, numeral 6. Participación en actividades deportivas, científicas y culturales, salidas pedagógicas, por 3 millones de pesos. Van aquellos gastos correspondientes a la realización de actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales que estén orientadas a los estudiantes. En la Guía Ministerial y en el Decreto 4791, artículo 11, numeral 8 y 12. Prohibiciones de la ejecución del gasto. Los ordenadores del gasto, de acuerdo al artículo 13 del Decreto 4791, no pueden otorgar donaciones o subsidios. Igualmente, reconocer gastos inherentes a la administración de personal, como pagos de docentes, gastos de viáticos, pasajes, etc., y aquellos gastos que no estén contemplados en el numeral 9 del artículo 11 del Decreto 4791, y por ningún motivo realizar contratos de servicios de aseo y vigilancia.